tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a tomar un tema muy importante. ¿Tenemos el apuntador? Sí, gracias. Ya que nos referimos a las metas internacionales, y hablar de metas internacionales es hablar de calidad en la atención que le brindamos a nuestro paciente. Gracias. Para lo cual nosotros tenemos que identificar si nosotros hablamos de metas internacionales o de acciones esenciales para la seguridad de nuestro paciente. ¿Alguien de ustedes conoce la diferencia entre unas y otras? ¿Alguien que me quiera expresar si saben la diferencia? No. Que las acciones son las que hacemos día con día y Ajá. las metas pues es algo que está estipulado internacionalmente. Ok, bueno, es una idea, pero para que nos quede mucho más claro e identifiquemos la diferencia entre cada una, primero, nuestra meta es el fin al que se dirigen nuestras acciones, lo que queremos lograr, que nuestro paciente no se caiga, no se infecte, que no tengamos errores en la administración de medicamentos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es un fin, por lo tanto, es una meta, al punto a donde nosotros queremos llegar, ¿sale? Las acciones esenciales son barreras de seguridad que nosotros colocamos para evitar que nuestro paciente se caiga, para evitar que nuestro paciente se infecte o que tengamos un acto de cirugía equivocado. Bien, entonces, siendo estas unas barreras, pues son unas limitantes para los errores médicos o las cuasifallas o los eventos adversos que podamos provocar en algún paciente. Para hablar un poquito de la calidad asistencial, pues tendremos que tocar un poquito el punto de la historia en los albores de la civilización, para entender que esto no es algo nuevo, no es algo que alguien se sacó de la manga y nos dijeron, tienen que cuidar a su paciente que no se caiga, tenemos que cuidarlo de una cirugía mal hecha o tenemos que cuidarlo de una infección. Esto viene de siglos atrás, es más, desde antes de Cristo. Para esto, pues bien, desde que la humanidad existe, pues existe su biología y precisamente surgen los sanadores o aquellos que sanaban con brujería, ¿sí? Pero estos también tenían normas donde sus buenas prácticas eran evitar los actos lascivos o cometer descuidos que agravaran la enfermedad de su paciente o de la persona que estaban atendiendo. Por lo que desde ahí se conocen las bases de la calidad asistencial. Todos los que nos dedicamos a dar asistencia a un paciente tenemos que tener en cuenta esos valores y tener sobre todo calidad en nuestra atención. En Mesopotamia, muchísimos años antes de Cristo, existían 282 leyes en el Código de Hammurabi, ¿sí? De las cuales 11 se referían a la atención que le daba el sanador a sus pacientes, ¿sí? Y la más importante de ellas era la ley 218, donde en esta mencionaba que si un médico hizo una operación grave con un bisturí o una intervención y este paciente perdía el ojo, perdía la mano o algún miembro, se le cortaba la mano al médico sanador, ¿sí? De ahí salió la ley del talión, que significa idéntico o semejante. Le hacían un daño semejante al que él había provocado en su paciente. Afortunadamente ya no estamos así, ¿verdad? Porque imagínense lo que nos pasaría a nosotros si nos equivocamos y entonces nos tendrían que cortar la mano, ¿verdad? Entonces, bien, desde ese entonces se buscaba la calidad de la atención, de la persona que sanaba o se dedicaba a cuidar enfermos, tuviera la calidad asistencial. En la India, 2000 años antes de Cristo, en el Ayurveda, decía
o establecía que el estudiante o practicante del arte de sanar tenía que entregarse en cuerpo y alma. Esto quiere decir que nosotros teníamos que ser, bueno, los sanadores en esa época tienen que ser entregados a su paciente, ¿sí? Lo que también se advertía en esta ley es que el sanador debe de evitar revelar datos de su paciente o de su familia a las demás personas. Entonces, desde ahí también tenemos el código de ética que no podemos revelar los datos de nuestro paciente a cualquier persona. Creo que me acerqué mucho a la bocina. Ok. De aquí se inicia la seguridad del paciente como imperativo vocacional. Nosotros tenemos que buscar que nuestras acciones provean más bienestar que daño a nuestro paciente. En China, Confucio dio estos 5 preceptos donde dice la humanización o la humanidad o benevolencia, la justicia o la rectitud, la conducta correcta y protocolaria, la sabiduría y la confiabilidad. Estos conceptos se trasladan a la atención de los pacientes, lo cual hasta nuestra época pues deben de seguir actuales. Debemos de seguir tratando a nuestros pacientes con humanidad, con justicia, con conducta correcta, con sabiduría y con confiabilidad. Bien, ya un poquito más para acá, Ignaz Philipp Semmelweis publicó en 1861 un tratado o un libro donde él describía cómo las pacientes atendidas por los médicos tenían más propensión a padecer la fiebre puerperal que aquellas que las atendían las parteras. ¿Por qué? Porque las parteras se lavaban las manos y los médicos no. Entonces, esta es si ustedes recuerdan, en las metas internacionales, la higiene de manos es una meta primordial. ¿Por qué? Porque evitamos la infección cruzada o infecciones asociadas a la atención en salud. Bien, desde ese entonces ya tenemos un antecedente. Florence Nightingale, con sus técnicas asépticas en la atención de los pacientes o de los soldados en la guerra de Crimea, sentó las bases para la prevención de las infecciones asociadas a la atención en salud. Joseph Lister, él promovió y hizo estudios donde si el instrumental médico y las manos de los médicos se higienizaban o se lavaban, teníamos menos posibilidades de que los pacientes se nos infectaran y murieran a causa de una infección hospitalaria. Ernest Gottman, él es es cirujano y es padre de la calidad asistencial. ¿Por qué lo consideran el padre de la calidad asistencial? Pues él hizo varios estudios donde los eventos adversos que un hospital tenía, sí, pues era bueno analizarlos, pero él nos dio las bases para decir, tenemos que compartirla con otro hospital, porque si a él no le está pasando, tiene la probabilidad de que le pase, y si yo ya lo detecté y yo ya tengo las barreras de seguridad instauradas para que no suceda este evento adverso en un paciente, el otro hospital puede también aplicarlas, ¿sí? Entonces, por eso él es el padre de la calidad asistencial. Ok, ya un poquito más para acá, en 2002, la OMS en Ginebra, en la 55 Asamblea, empieza a desarrollar o propone estrategias para mejorar las deficiencias de la atención en salud. Para el 2004, en la Asamblea número 57, se da o se propicia la fundación de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente. En 2005, la OMS crea la alianza y se lanza el primer reto global, donde nos pide que una atención limpia es una atención segura. En 2005 se hizo una promoción enorme en todo el mundo donde promovían la higiene de manos, ¿sí? Era una atención limpia. Y venía en México
Había una campaña en 2008 después de esto donde decía, salva una vida, lávate las manos. Entonces, desde ese entonces estamos pugnando por la calidad en la atención. En 2007 en América Latina se realizó un estudio de IVEAS donde intervinieron 11,379 pacientes, de 58 hospitales de 5 países, en los cuales se detectaron los eventos adversos que el 60% los podíamos prevenir con barreras muy sencillas. La higiene de manos, por ejemplo, las infecciones, todas aquellas infecciones que nuestro paciente adquiera en el hospital, es una baja calidad de atención. Nosotros no estamos brindando la protección que nuestro paciente nos está pidiendo. Porque si nosotros llegamos con un padecimiento a un hospital, queremos que nos ayuden a quitarnos este padecimiento. No venimos a que nos regalen una infección, no venimos a que me regalen una amputación que no necesito, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso, hablar de metas internacionales es hablar de calidad. Bien, la OMS define a la seguridad del paciente como la ausencia de un daño, ya sea existente o probable que pueda tener un paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Este conjunto de acciones para evitar que nuestro paciente tenga un efecto adverso, una cuasifalla o un evento centinela. Gracias. Ok, ¿cuál es nuestro principio básico? Nuestro principio básico en la medicina o en la calidad, en la asistencial, es primero no hacer daño. Hacer todo lo posible por asegurar que nuestro paciente o que los beneficios que nosotros le vamos a brindar a nuestro paciente superen los riesgos o los efectos dañinos que le podamos provocar a este paciente, ¿sí? Bien, empezamos a hablar de las metas internacionales. La meta número 1 es la identificación correcta de nuestros pacientes. ¿Cuál es el objetivo de esta meta? Es mejorar la precisión en la identificación de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a establecer aquí? Bueno, hay que unificar el proceso en todos los establecimientos de atención médica, por lo menos con 2 identificadores, nombre completo de nuestro paciente y fecha de nacimiento, adicionando cualquier otro que el establecimiento de salud quiera poner. Por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el número de afiliación. En los hospitales particulares, el número de registro de nuestro paciente, pero nunca se debe de poner el número de cuarto. El número de cuarto no es un referente, ya que si nuestro paciente se pone mal, lo podemos mandar a un cuarto de terapia intensiva o una cama de terapia intensiva. Sin embargo, ahí ya no quedaría como una identificación estándar para nuestro paciente, porque ya cambió de cuarto. Entonces, no debe de ser. Bien, para esto tenemos las acciones esenciales. Para lograr nuestro objetivo, tenemos las acciones esenciales, que son las siguientes. Tenemos 6. De la identificación general del paciente. Nuestro paciente se debe de identificar desde el momento en el que llega a nuestro establecimiento. Sí, le vamos a decir Juan Pérez González, perdón, voy a tomar tantita agua. Juan Pérez González, que nació el 15 de octubre de 1956, ¿sí? Entonces, nosotros ya estamos identificando a nuestro paciente de una manera estándar, de la estandarización en pacientes encamados u hospitalizados. Aquí lo que nos solicitan o que nosotros debemos de poner como barrera de seguridad es la ficha de identificación de nuestro paciente, donde viene su nombre completo, la fecha de nacimiento, más algunos datos que el establecimiento de atención médica requiera, como por ejemplo nombre de su médico, diagnóstico, etcétera. Pero los 2 que debemos de tener es el nombre completo de nuestro paciente y la fecha de nacimiento. Y debemos de colocarlo ya sea en la cabecera o en la piecera, en cualquiera de los 2 lugares. Y los brazaletes, el brazalete de identificación de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque con ese, si el paciente lo mueven de la cama, nosotros sabemos con quién estamos. Si el paciente ya no me puede contestar su nombre, pues yo ya voy a saber su nombre porque aquí está, ¿verdad?
Es importante que si nuestro paciente va a estar media hora en el hospital, ¿se lo pongamos o no? Claro que sí, es importantísimo, así nomás esté media hora en nuestro hospital o en nuestro servicio, le debemos de colocar su brazalete. Bien, la siguiente es la identificación del paciente en los momentos críticos. ¿Cuáles son los momentos críticos? Pues aquellos donde yo le voy a suministrar un medicamento, si el paciente le van a proporcionar una dieta, si el paciente le van a tomar una radiografía, exámenes de laboratorio. ¿Cuál otro? Las soluciones, las infusiones, las transfusiones sanguíneas. Tengo que identificar al paciente y decirle, ¿usted es el señor Juan Pérez que nació el 15 de octubre de 1956? Sí. Ok, correcto. Entonces sí le doy el medicamento, entonces sí le doy su dieta, porque si no, si le llegáramos a dar una dieta diferente a un paciente, imagínense un paciente hipertenso que tiene descontroladas una crisis hipertensiva y no lo identifican bien y lo cambian de cama y llegan y le dan una dieta con sal, ¿qué va a ocasionar a nuestro paciente? Pues lógico, una descompensación más de la que ya tiene. Entonces sí es importante que identifiquen al paciente con su nombre, no con el número de cama, porque los de las dietas llegan, la dieta de la cama 10, la dieta de la cama 6, la dieta de la cama 7, y pues no es de la cama, es de un paciente. De la identificación en los estudios de imagenología, físicos, digitales, de laboratorio. ¿Cuántas veces no nos hemos enterado que nos llegan resultados, imágenes de un paciente que no es el que tenemos? Resultados de laboratorio de otro paciente. Por eso es importante que nosotros verifiquemos, que se identifique a la toma de la muestra quién es el paciente al cual se le están tomando las muestras o las imágenes. De la identificación de piezas anatómicas o cadáveres. Pues imaginan que a alguien le amputaron la pierna derecha y la está solicitando para llevársela y le entregan una pierna izquierda, ¿verdad?, de otro paciente. Y va a decir, canijo, esta no es mi pierna. Entonces, imagínense, lo mando a patología para análisis de una pieza anatómica y resulta que no era de ese paciente, era de otro, y pues le damos un diagnóstico distinto a ese paciente. Bien, hasta aquí terminamos con la meta 1. Vamos con la comunicación efectiva, es nuestra meta número 2. Dice, es mejorar la comunicación con el equipo de salud, o sea, todos los profesionales de la salud con el paciente, el familiar o el acompañante. ¿Por qué? Porque muchas veces esta meta nomás la trasladábamos a que teníamos que tener una comunicación efectiva con el personal de salud. Sin embargo, dejábamos de lado eso que nosotros le tenemos que comentar al familiar. El familiar debe de estar enterado de la situación de su paciente, al acompañante, porque si nosotros no le decimos que el paciente tiene riesgo de caída porque no está bien por un medicamento, ella le va a decir, la acompañante, te voy a ayudar a bajar de la cama, y lo va a dejar solito y se puede caer. Pero si le decimos que en base a un medicamento este paciente no tiene los reflejos bien, que ella lo tiene que sostener la acompañante, entonces lo va a sostener mucho mejor, ¿verdad? Entonces tenemos que mejorar la comunicación entre el equipo de salud y los acompañantes. Bien, para los errores, esta meta nos ayuda a disminuir los errores en la emisión de indicaciones verbales o telefónicas con el método escuchar, escribir, leer y confirmar. Entonces vamos a escuchar, vamos a escribir lo que me están indicando, vamos a leerlo y vamos a confirmar que realmente nos están indicando lo que yo escribí. Bien, entonces, ¿cuáles son las barreras que nosotros vamos a colocar con este paciente? Con esta acción. Primero, las acciones de comunicación entre el equipo médico. Nosotros cada que traslademos un paciente tendremos que decir el nombre del paciente, su diagnóstico, cuáles son las características que ha tenido o presentado durante nuestro turno, porque el paciente muy bien puede ser hipertenso, pero estar normal. Sin embargo, ha tenido picos de hipertensión. Entonces, si lo van a trasladar en ambulancia a un estudio, yo le tengo que decir a quien se va a ir a su cargo que el paciente ha estado presentando picos, taquicardias, bradicardias, etcétera, para que él sepa con qué se va a encontrar al traslado del paciente, ¿verdad?
Bueno, de la emisión de órdenes verbales telefónicas y en urgencias en los servicios clínicos. Hay que aplicar, cuando hay una emergencia, lógicamente no vamos a escuchar, escribir, leer y confirmar, porque es un proceso algo largo. Pero se reduce un poquito donde dice escuchar, repetir y confirmar. Estamos en un código azul, el médico indica 5 miligramos o una ampolleta, no sé, 5 miligramos de adrenalina. Y entonces tú escuchas, dice 5 miligramos de adrenalina, pasé 5 miligramos. Entonces confirmamos que el equipo de salud me está escuchando de que yo ya lo pasé para que alguien más no venga y lo pase, ¿verdad? Entonces estamos escuchando, repitiendo la orden y confirmando que ya lo hicimos. Entonces es en un servicio de urgencia. De la comunicación durante la transferencia de pacientes, que era lo que les comentaba, tenemos que dar el diagnóstico de nuestro paciente, cómo ha estado durante nuestro turno, para que el paciente o la persona que está transfiriendo al paciente a otro servicio esté enterada de lo que va a recibir o cómo viene el paciente. Porque no es lo mismo que te digan, es un paciente diabético descompensado, nada más. Y tú dices, ok, pero ¿cómo han estado sus glucosas? Ahorita, ¿le pusiste la bomba de infusión con insulina o no? Etcétera. Entonces, todos esos datos los tenemos que proporcionar a la persona que nos está recibiendo el paciente. De las prescripciones médicas y anotaciones en documentos. Esto se refiere a cuando nos dan las indicaciones médicas. Muy probablemente nosotros recibamos indicaciones incompletas. ¿Por qué? Porque las indicaciones o prescripciones deben de estar completas, deben de tener la dosis del medicamento que se está indicando, deben de tener la vía de administración, la velocidad de administración y la dilución. Si es intramuscular, pues no tenemos mayor problema, pero si es intravenoso, debemos de tener en cuánto lo vamos a diluir y para cuánto tiempo se va a pasar el medicamento. ¿Por qué? Porque esa es una barrera de seguridad por si alguien que no es tan experto en administrar este medicamento sepa cómo lo debe de administrar. En la anotación, cuando nos ponen el 0.50 es una anotación correcta, incorrecto es 0.50. Cuando nos ponen medio mililitro, pues no es medio mililitro, es 0.50 o 50, ya sea mililitros o miligramos. Bien, de la notificación de los valores críticos de laboratorio, patología y gabinete y de los pacientes de la consulta. Para nosotros tener una buena comunicación, los laboratorios o los estudios de gabinete nos deben de notificar urgentemente aquellos resultados que salgan de los parámetros o de los límites normales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi laboratorio no se va a esperar hasta los 3 días que me dijeron que me tenían que entregar el resultado o dentro de un mes. Si ellos lo tienen antes de tiempo, el establecimiento debe de tener un protocolo de acción donde me notifiquen mucho antes que ese resultado salió mal, ¿sí? Entonces, de la consulta, pues también deberán de contar con un protocolo para notificar al paciente que tenemos un resultado alterado y que lo tenemos que atender antes de su consulta del mes. Entonces, por eso es importante que el establecimiento cuente con estas barreras de seguridad para no decir que nuestro paciente no se enteró hasta 3 meses después que tenía algo grave. De la referencia y contrarreferencia de nuestro paciente. La referencia y la contrarreferencia deben de contener el nombre completo del paciente, historia clínica resumida, pero debe de estar, y debe de contener el diagnóstico presuntivo, el tratamiento actual y por qué se le está mandando a un servicio externo o diferente. Y la contrarreferencia, que es la respuesta, también debe de contener todo lo que se le hizo al paciente con el diagnóstico presuntivo y las indicaciones que nos está dando el médico interconsultante o el servicio interconsultante. Del egreso del paciente. Al egreso de nuestro paciente, este debe de tener
en su egreso debe de contar con todo lo que se le hizo, los estudios de laboratorio, debemos de tener su diagnóstico y su pronóstico, así como nuevas consultas que debe de tener el paciente para nosotros seguir dándole o brindándole su atención. Continuamos con la meta de seguridad número 3, la meta número 3 es que la seguridad del proceso de los medicamentos, y en nuestro objetivo es fortalecer las acciones relacionadas con la selección, adquisición, almacenamiento, prescripción, transcripción, dispensación, preparación y administración de medicamentos para prevenir errores en la medicación a nuestros pacientes. Bien, los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud deberán tener este proceso de medicación bien establecido. ¿Y cuáles son nuestras barreras de seguridad o nuestras acciones esenciales que debemos de aplicar aquí? La primera es de la adquisición de los medicamentos, ¿sí? Los electrolitos concentrados anteriormente venían a lo mejor marcados todos con el mismo color, y a nosotros nos pedían que les pusiéramos un circulito rojo, un circulito morado, un circulito verde, un circulito azul, para nosotros poder identificarlos. Actualmente ya existe una normativa en la adquisición de los electrolitos concentrados. Los establecimientos de atención médica no pueden adquirir los electrolitos que no estén rotulados con el color que marca la normativa como un medicamento de alto riesgo. Por ejemplo, el KCL ya contiene su etiqueta roja, el bicarbonato su etiqueta azul, el sulfato de magnesio su etiqueta verde. Entonces, ya todos vienen con la etiqueta del color que marca la normativa, y los establecimientos de atención médica no pueden adquirir otros medicamentos que no sean estos, etiquetados correctamente. Del almacenamiento de los medicamentos, aquí hablamos que tenemos normativas para almacenar nuestros medicamentos de acuerdo a sus características. Los que requieran refrigeración o los que son de alto riesgo deben de estar en un lugar aparte, no revueltos con los de uso común, ¿verdad? Citoquímicos, anestésicos, medios de contraste, los electrolitos concentrados y los psicotrópicos que entran dentro de los medicamentos de alto riesgo. De la prescripción, nuestros médicos, como les comentaba en la diapositiva anterior, deben de poner el medicamento exacto, deben de poner la dosis exacta, la cantidad, la vía de administración, la dilución y la velocidad de infusión. Si no, no están haciendo una prescripción correcta de nuestro medicamento. De los medicamentos de aspecto parecido o tipo LASA, o los medicamentos de alto riesgo. A la hora que prescribe un médico un medicamento de tipo LASA, tendrá que ponerlo muy claramente y subrayado. ¿Cuáles son estos? Un ejemplo muy claro, la digoxina y la dorixina. ¿Se escuchan? Muy similares, se escriben muy similares, entonces tendrán que ponerlos muy claro y subrayar la palabra, ¿sale? Para nosotros identificar qué medicamento están indicándonos. Los electrolitos concentrados o medicamentos de alto riesgo deberán de ir con letras mayúsculas. No pueden ir bicarbonato de sodio con letras minúsculas. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros estar revisando las indicaciones y vemos letras mayúsculas, sabemos que este medicamento es un medicamento de alto riesgo. Y a eso se refiere esta barrera, que nos ayuda a identificar fácilmente que es un medicamento de alto riesgo, y tenemos que tener más cuidado en su administración. De la transcripción. La transcripción se refiere a todas aquellas indicaciones de nuestro paciente que, por ejemplo, tenemos un paciente de medicina interna y por alguna causa necesitó la interconsulta de un médico cirujano. Él nos hace unas indicaciones y el médico de medicina interna tiene que transcribir esas indicaciones del médico de cirugía a las indicaciones de medicina interna. Entonces, en ese sentido, ahí tienen que tener mucho cuidado a la hora de la transcripción de esas indicaciones, porque se pueden entender muy diferente a lo que el cirujano quiso poner, ¿verdad? Entonces, debemos de tener la barrera de seguridad.
de la dispensación de nuestros medicamentos. Nuestros medicamentos, al momento que se le proporcionan a la enfermera, al enfermero, deben de estar en su empaque original, no sacarlos del mismo, ya que si nos los entregan con una bolsita que diga el nombre del medicamento, la dosis, etcétera, si por error yo lo destapé y se me revolvió con otro, yo ya no sé qué medicamento es. Entonces debe de estar en su empaque original y preferentemente no sacarlo del mismo. De la recepción de los medicamentos. Aquí nosotros como enfermeros tenemos que recibir el medicamento y verificar que realmente me están entregando lo que dicen mis indicaciones. No puedo recibir nada más el paquete de medicamentos sin verificar que los medicamentos sean correctos a los que están en las indicaciones médicas. De la preparación de los medicamentos. Aquí nos menciona que debemos de tener un área específica para la preparación de los medicamentos. En esta debe de estar limpia, no debe de tener ni contener ningún otro aditamento en esta área. Debemos de preparar los medicamentos lo más higiénico posible y nada más los debe de preparar la persona que esté calificada para el mismo. Un momentito. ¿Por qué? Porque si no los prepara una persona que está calificada para preparar estos medicamentos, muy probablemente no me va a poner en la jeringa la dosis correcta que yo necesito para mi paciente. ¿Qué daño le puedo hacer? Bueno, una sobredosis si ponemos dosis de más. Pero si ponemos una dosis de menos, tampoco le va a servir a nuestro paciente, porque nuestro paciente no va a recibir el tratamiento ni la dosis correcta que requiere. De la administración del medicamento, al igual que la preparación, debe de hacerlo la persona que está calificada para hacerlo. Aquella persona profesional que debe de administrar los medicamentos. Estos se deben de suministrar con la velocidad correcta, verificando fecha de caducidad de nuestro medicamento, verificando la velocidad de infusión, la dosis, el paciente correcto. Por ejemplo, si fuera una vacuna, la temperatura correcta. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta a la hora de la administración de algún medicamento. En la doble verificación para los medicamentos de alto riesgo, los anestésicos, los electrolitos concentrados, las transfusiones sanguíneas, tenemos que hacer una doble verificación, pero real. Esa doble verificación tiene que estar un compañero contigo leyendo indicaciones y revisando que realmente estamos poniendo el medicamento que está indicado. Estamos colocando a lo mejor en nuestra solución las 10 ámpulas que me pidieron de bicarbonato, pero le estamos checando los dos al mismo tiempo. No sé, ha habido ocasiones que resulta que, oye, ¿hiciste tu doble verificación? Sí, le dije a fulanita, pero ella anda hasta por allá. ¿Cómo lo hiciste? Ah, pues es que le dije que lo iba a hacer y ella me dijo que estaba bien. No, pues no, eso no es una doble verificación. Tenemos que hacer una doble verificación correcta. De la notificación inmediata de los eventos centinela, adversos y cuasi fallas relacionados con la medicación. Es importante, a veces a nosotros nos da miedo, nos da pánico reportar un evento adverso o un casi me equivoqué, ¿sí? O ya ahora sí que de plano una cuasi falla. ¿Por qué? Porque pensamos que esta información es punitiva, que nos van a venir y nos van a tener una consecuencia lo que nosotros acabamos de hacer. Híjole, le iba a poner la dorixina a mi paciente, pero me di cuenta que no, que era digoxina, ¿verdad? Entonces fue un error, porque a lo mejor relacionado con muchas causas, la mala inscripción en la prescripción de nuestro medicamento o que yo realmente me equivoqué. Esto nos sirve para detectar que estamos fallando en algo y que tenemos que asegurar un poquito más esa barrera de seguridad o tenemos que colocar una nueva, que la que tenemos no nos está sirviendo para evitar esos eventos. Entonces, para eso es importante la notificación inmediata de los errores en la medicación. Del control de todos los medicamentos, equipos y dispositivos e insumos. Aquí participa mucho almacén, porque almacén nos tiene que entregar los medicamentos que primero entraron o los de más próxima caducidad para que no se caduquen, pero nosotros también, porque nosotros tenemos que revisar que realmente nos estén entregando
los insumos correctos y los dispositivos e insumos en buen estado, con buena fecha de caducidad para utilizarlos con nuestro paciente. La meta de seguridad número 4, de seguridad en los procesos, en los procedimientos. En esto nos pide que tenemos que reforzar las prácticas ya aceptadas para reducir los eventos adversos y centinela derivados de las cirugías o procedimientos fuera del quirófano. Para esto existe un protocolo universal que ya todos lo tenemos, el tiempo fuera, donde nosotros verificamos y revisamos que todo esté correcto. Los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud deberán de aplicar las acciones esenciales o colocar estas barreras en todos sus procedimientos. Bien, hablamos las acciones para mejorar la seguridad en los procedimientos dentro del quirófano. Bien, primero tenemos el marcaje quirúrgico del sitio quirúrgico. Deben de tener un punto diana con algo que no se borre en el miembro donde se va a hacer la cirugía. ¿Para qué? Para identificar correctamente que realmente se le va a operar a ese paciente de la pierna izquierda, no de la pierna derecha, o del brazo izquierdo, no del brazo derecho. De la lista de verificación para la seguridad del procedimiento, se aplica en 3 fases. En la entrada, o sea, antes de la inducción de anestesia, se tiene que revisar que realmente tengamos todos los insumos que requerimos para la cirugía de nuestro paciente, que tengamos las placas, los tornillos, todo lo que requeramos del paciente. Del tiempo fuera o pausa quirúrgica antes de la incisión. Esto se hace cuando nuestro paciente ya está anestesiado, pero antes de hacer la incisión, el médico, la enfermera y el anestesiólogo participan haciendo el tiempo fuera, donde dicen, tengo todo el material, sí, tienes todos los anestésicos, sí, tienes, no sé, todo lo que se requiera para que nuestro paciente sea bien atendido. La fase de salida del quirófano o la salida antes del que el paciente salga del quirófano, se tiene que hacer otro tiempo fuera donde nosotros leemos y vemos es el paciente Juan Pérez, se le operó de la pierna derecha, se le puso una placa, etcétera, todos los antecedentes, todo lo que pasó durante la cirugía y todo lo que se realizó durante este procedimiento, ¿sí? Y bien, tenemos también el tiempo fuera para los procedimientos fuera del quirófano. Este tiempo fuera se tiene que aplicar cuando nosotros administramos o suministramos una quimioterapia, hacemos una hemodiálisis, cuando estamos haciendo, lo colocan un catéter central, venoso central en cama, en el hospital. Entonces nosotros tenemos que hacer ese tiempo fuera antes de que iniciemos el procedimiento, ver que contamos con todo lo que debemos de tener para la atención del paciente. Hay veces que me ha tocado ver que colocamos un catéter venoso central, ¿verdad? Ya estamos todos listos para poner el catéter, pero no tengo una solución con un equipo para conectar al catéter para verificar permeabilidad. Y ahí se les fue. Chin, córranle, traigan esto, traigan aquello. Entonces corremos riesgos. Primero, de por las prisas infectar a nuestro paciente durante el procedimiento, porque ya estamos fuera de tiempo. Segundo, que nuestro catéter se mueva, etcétera. Muchas cosas que podemos provocar con esto. ¿Qué pasa con los insumos reutilizables? Los insumos nada más se pueden reutilizar si el laboratorio productor o el productor dice que se pueden reutilizar de tal o cual manera. De otra forma, no podemos hacer reutilización de ningún material, ¿sí? Pasamos a la meta número 5, que es la reducción de las infecciones asociadas a la atención en salud. Esto dice que nos sirve para coadyuvar. ¿Cuál es nuestro objetivo? Coadyuvar en la reducción de infecciones asociadas a la atención en salud por medio de la implementación de un programa integral de higiene de manos. Las acciones esenciales o las barreras que debemos de colocar son las siguientes. ¿Sí recuerdan que desde 1861 Semmelweis decía que la higiene de manos era una estrategia para prevenir las infecciones? Y es una estrategia muy económica, porque si todos nos laváramos las manos,
pues estaríamos con menos infecciones de atención asociadas a la atención en salud. Primero, de las acciones generales que el establecimiento debe de tener para reducir estas infecciones, lo primero que tiene que tener es un programa de capacitación continua de higiene de manos. Todo su personal se debe de capacitar para la higiene de manos cada 6 meses. Cada 6 meses yo tengo que asegurar que el 100% de mi personal tenga una capacitación. No quiere decir que no sepas lavarte las manos, ya te dieron una capacitación para lavado de manos y tú dices, es que sí me las sé lavar, ¿para qué me vuelves a capacitar? Bueno, yo tengo que asegurarme como establecimiento de atención médica que lo sabes, entonces te voy a capacitar nuevamente. ¿Bien? Esa es la primera de las barreras. Y la segunda, contar con un programa integral de higiene de manos. Este programa no nada más es así como decir, voy a programar mis capacitaciones. Abarca desde la infraestructura y los insumos para la higiene de manos. ¿Cuál es? Que yo tenga sanitas, que tenga mis lavabos funcionales, que tenga alcohol gel en los cuartos o en las habitaciones de nuestros pacientes. Y asegurarme que realmente se utilicen esos insumos en la higiene de manos. ¿Cómo? Mediante la observación directa de la higiene de manos, haciendo observaciones que realmente el equipo de salud, no nada más las enfermeras, los médicos, quien le lleva la dieta, quien le tomó la radiografía, quien le tomó la sangre al paciente, se laven las manos en los 5 momentos. Entonces, eso es lo importante del programa integral de higiene de manos, no nada más asegurarme que yo tenga sanitas, el lavabo y el jabón. ¿Por qué? Porque puedo tener todo eso, pero nadie lavarse las manos. Entonces, aquí en esta parte entra todo eso. Bueno, vamos a entrar a nuestra meta internacional número 6. Nuestra meta internacional número 6 es la reducción del daño al paciente por causa de una caída. El objetivo, prevenir el daño al paciente asociado con las caídas en el establecimiento de atención médica. Creo que se apagó, ahí está. Mediante la evaluación y reducción del riesgo de caídas. ¿Cuáles son las acciones que vamos a tomar aquí? Primero que nada, de la evaluación y reevaluación de nuestro paciente para el riesgo de caídas. Nosotros contamos con instrumentos que son ya validados y calificados para poder evaluar a nuestro paciente. Entonces tenemos que hacer la utilización del instrumento de evaluación de nuestro paciente. Esta reevaluación que nosotros tenemos que hacer se hace al traslado de nuestro paciente a otro lugar, cuando cambiamos de turno o cuando cambiamos de tratamiento en el paciente, porque hay algunos tratamientos que pueden causar que nuestro paciente se nos caiga, ¿verdad? De las acciones de seguridad para la prevención de caídas. Esas acciones son colocar nuestros barandales, identificar camillas que no son funcionales, o sillas de ruedas, o banquitos de altura. ¿Para qué? Para nosotros continuar con la siguiente de las acciones de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo identifico una camilla que no está funcional, primero que nada no voy a poner un paciente ahí, ¿verdad? Porque no sirve. Ha sucedido que dices, tengo 3 camas y ponen al paciente justamente en la que no le sirven los barandales. Y dices, ¿pero por qué? Si tengo otras 2 camas que sí tienen barandales, entonces pónganme al paciente donde sí le sirven los barandales. De las acciones de la organización quiere decir que yo tenga un sistema de notificación donde yo esté notificando a mi supervisor, al de conservación, que necesito que vengan a reparar las camillas o las sillas de ruedas o los bancos de altura, porque si no mi paciente se va a caer. O que si el piso está levantado y me voy a caer, o se va a caer el paciente, ¿sí? Bien, hasta aquí terminamos nuestras 6 metas internacionales, pero las acciones esenciales para la seguridad del paciente, las acciones esenciales para la seguridad del paciente son 8, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que van de la mano las 6 metas con las 6 acciones esenciales para la seguridad del paciente. Tenemos
La acción esencial para la seguridad del paciente número 7. La número 7 se refiere a generar información sobre cuasifallas, eventos adversos y eventos centinela mediante una herramienta de registro que favorezca o permita el análisis para fortalecer las barreras de seguridad que nosotros vamos a establecer, ya sea en nuestro establecimiento o cuando compartimos la información con otros establecimientos de atención médica, a ellos les sirva para que también pongan barreras que a lo mejor no les ha pasado esa cuasifalla o ese evento adverso, pero ya lo identifican cuando nosotros compartimos uno que a nosotros nos pasó, ¿verdad? Entonces, primero, el registro y el análisis de los eventos adversos y las cuasifallas. Es importante que nosotros registremos, notifiquemos y se analicen para ver qué está pasando. A lo mejor yo di Ambroxol en lugar de ampicilina, porque estaban juntitos los dos jarabes y los frascos se parecen. Entonces, yo a lo mejor sí lo proporcioné y pues ahora sí ya fue un problema para el paciente, fue un evento adverso, pero a lo mejor no lo alcancé a dar al paciente, pero notifico que tuve ese error. ¿Para qué? Para que me hagan la administración o quien tenga que ver con dónde ponen los medicamentos, me ponga uno aquí y el otro por acá, para que no los tenga juntos porque el envase es igualito. Y entonces me puedo equivocar y como los dos son jarabes y es Ambroxol y ampicilina, pues están pegaditos. ¿Y qué tal el laboratorio me los fabricó con la misma, sí, se ven igualitos? Entonces tenemos ese problema. Del registro y análisis de los eventos centinela. Cuando pasa que un órgano pierde la función, como por ejemplo una amputación que era la derecha y hicieron la izquierda, entonces pues es un evento centinela. Cuando un paciente pierde la vida, nosotros por un error médico o por un error, un evento adverso, nosotros tenemos que notificarlo para que se haga el análisis. Aquí de estos cuasifallas y eventos adversos se hacen en el comité de calidad del hospital. ¿Para qué? Pues para colocar esas barreras de seguridad. Otro se juntan el comité de mortalidad del hospital y el comité de calidad. ¿Para qué? Para revisar cómo estuvo el caso y por qué se presentó este evento centinela. Y compartimos en una plataforma que es nacional, se llama Vencer 3, todos los eventos adversos y los eventos centinela que han pasado en cada hospital con su análisis. ¿Para qué? Para que todos los establecimientos de atención médica a nivel nacional tomen un referente de lo que está pasando en ciertos hospitales y digan, ay, me puede pasar, entonces vamos a poner esta barrera en este hospital para que no suceda, ¿sí? La recopilación y análisis y comunicación de los datos se hace precisamente en esa plataforma que se llama Vencer 3. En esa plataforma se registran todos los eventos adversos que pasan en todo el Sistema Nacional de Salud, hospitales particulares, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud, los hospitales civiles, todos reportan ahí los eventos adversos que se manejan en cada uno. Y bien, la última es la acción esencial número 8, que es para la cultura de seguridad de nuestro paciente. Vamos a medirla a través de una encuesta nacional. Medir la cultura de seguridad es revisar cómo tu trabajador o personal de salud identificas que hay en tu hospital realmente una calidad de seguridad para tu paciente. ¿Cuáles son las acciones que vamos a hacer? Pues nada más medir la cultura de seguridad de nuestro paciente. Si nos damos cuenta que ya nadie o que nuestros mismos empleados no identifican que en nuestro hospital hay calidad o seguridad en la atención de nuestros pacientes, entonces quiere decir que algo estamos haciendo mal, que tenemos que trabajar más por la calidad de la seguridad de nuestros pacientes. ¿Sí? Y bueno, nada más un mensaje: lo difícil toma tiempo, lo imposible solo un poco más. Pongamos de nuestra parte para brindar calidad en la atención de nuestros pacientes.
ya que todos ingresamos a un hospital con una necesidad, y la necesidad es que nos solucionen un padecimiento. No venimos a que nos regalen algo más. No vengo a que me regalen una infección, no vengo a que me regalen una fractura. Vengo a que me ayuden a sanar, a salir sano del hospital. Muchísimas gracias.